Máxima presión contra Nicolás Maduro Moros, el líder del cártel de los soles. Realmente yo no creo que Trump quiera hacer una intervención y conformar instituciones, fuerzas del orden y demás, porque precisamente él es muy de no gastar, no despilfarrar. Da la impresión que el primer aspecto es meterle máxima presión, aunque yo traigo la hipótesis de que, para mi gusto, puede Estados Unidos llevar a cabo una operación quirúrgica, ataques dirigidos contra posiciones estratégicas del régimen de Maduro y contra las figuras del régimen, tratar de deponerlo y lograr colocar un nuevo gobierno. El problema de la deposición es que puedes estallar una guerra civil en un país, porque obviamente que el régimen de Maduro tiene muchísimas guerrillas en las zonas serranas, ¿verdad? Y también tiene sus órganos, sus policías represivas en las zonas urbanas para callar a todas las voces. Es un asunto muy geoestratégico. Hay que ver que en Washington ahora están calculando apoderarse del liderazgo y de retomar el liderazgo del hemisferio americano. Y hoy vemos que salvo el caso de México, curiosamente, todos los países están dando un giro a la derecha. En Argentina lo de Milei ha sido muy, muy exitoso, ¿sí? Pero mira, también acaba en Bolivia de sacar a patadas al movimiento de Evo Morales, ¿sí? En Chile, en Colombia, el gobierno de Petro no creo que vaya a lograr reelegirse. En Chile también a Gabriel Boric le ha ido muy mal y seguramente regresará a la derecha a través de José Antonio Cast Risk. Y eh, Trump podría acabar con la dictadura de Maduro y de paso llevarse a la de Cuba. Pues mira, a Maduro le queda poco. Hay que ver que el régimen de Maduro también está muy de capa caída, vamos a en una caída libre, colapsando totalmente. Realmente parece que Estados Unidos está pensando en abatir a Maduro y a su círculo. Combativo. Bienvenidos a Punto Medio presenta Combativo, un espacio de análisis sin concesiones. En este episodio, el campo de batalla se traslada al Mar Caribe y vamos a hablar de la ofensiva total de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto no es solo diplomacia, es una demostración de fuerza militar que tiene a toda la región en alerta. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Combativo? ¿Y qué opinas sobre este tema, así en líneas generales? Pues como bien lo dices, máxima presión contra Nicolás Maduro Moros, el líder del cártel de los soles. Yeah, ¿no? Rodeado totalmente, ¿eh? Es una presión, mira todo el despliegue que ha hecho de cruceros destructores, con todo tipo de tecnología, radares para monitorear submarinos, vuelos, ¿no? Tener control de todas las aeronaves que pasan por el Caribe, que ha desplegado el presidente Trump, que además es una operación bastante cara, ¿no? Ujú. Da la impresión que el primer aspecto es meterle máxima presión, aunque yo traigo la hipótesis de que, para mi gusto, puede Estados Unidos llevar a cabo una operación quirúrgica, es decir, ataques dirigidos contra posiciones estratégicas del régimen de Maduro y contra las figuras del régimen para tratar de deponerlo y lograr colocar un nuevo gobierno. Pues, Seguramente el de Edmundo González, que fue el que ganó la última elección, ujú. que puedan conformar gobierno, apoyando, no sé, logrando contener, porque mira, el problema de la deposición es que puedes estallar una guerra civil en un país, porque obviamente que el régimen de Maduro tiene muchísimas guerrillas en las zonas serranas, ¿verdad?
y también tiene sus órganos, sus policías represivas en las zonas urbanas para callar a todas las voces disidentes y a los opositores, que controlan así las dictaduras mediante una especie de orwellianismo, de infiltrar todos los barrios, tener orejas y todo esto, muy conspiranoico, muy clásico de dictaduras, de manual de dictaduras. Y entonces, pues es complicada la operación quirúrgica, pero a mí me da la impresión que Trump la puede llevar a cabo. Pues resulta justo como lo mencionas, que a pesar de lo que se suponía que al principio era una movilización sencilla con solo 3 destructores, pues resulta que en las últimas semanas Trump ordenó el despliegue de una flota impresionante. Hablamos de grupo anfibio de despliegue inmediato, buques de asalto, buques de transporte anfibio también, grupos de desembarco, destructores con misiles guiados. Y pues más o menos 9 embarcaciones de guerra y más de 9,000 soldados y marines que se han posicionado en la región. Mientras tanto, Maduro pues responde de una forma que parece ¿Cuántos dijiste? ¿9,000? 9,000 soldados y marines. 9,000 soldados. Ah, mira, qué interesante. El dato es interesante ¿eh? Sí. O sea, sobre todo considerando que Trump es una persona que estaba en este asunto de no gastar en este tipo de reyertas, ¿no? Mira, ahí lo que hay que ver son las experiencias previas, que sería el caso, por ejemplo, de Irak, en donde parece ser que llevaron a 27,028 marines a un territorio mucho más lejano y hostil, ¿no? Eh, Nunca lograron derrocar a Saddam Hussein, pero nunca lograron establecer un gobierno democrático. Y lo único que terminó Irán fue en una guerra civil, ¿sí? Y que al final acercó a Irak a la teocracia chiita de Irán, sobre todo porque al sur de Irak está lleno de chiitas, son mayoría, de hecho, en el país. Saddam Hussein, que era sunita, gobernaba siendo minoría étnica. Y este sería un caso, y no les fue bien a los Yankees, salieron como con 4,400, si mal no recuerdo, de decesos, ¿no? Y en este sentido, Venezuela es un país, eh, es un país mucho más poblado y mucho más grande que Irak, parece ser, es más grande que Irak y mucho más poblado. Yo creo que se deben de requerir mucho más elementos militares. Pero mira, una operación bien planeada en donde logres neutralizar rápidamente a las fuerzas que tenga Maduro, sobre todo en los centros urbanos, y tener control de los principales centros urbanos para a través de ahí tratar de conformar rápidamente fuerzas del orden, ¿sí? De un nuevo gobierno, pues a lo mejor con 9,000 marines pueden llevar a cabo, como te digo, una operación quirúrgica, Y al punto. atacar, bombardear posiciones estratégicas del régimen de Maduro, obviamente como mataron a Qasem Soleimani, al famoso líder de la Guardia Revolucionaria Islámica y a muchos jerofantes de la teocracia iraní en Siria. Recordarás que Israel los ha pescado. Mira, Israel puede estar también aquí tras bambalinas, ya más adelante parece que traes algo de eso. Entonces, eh, puede ser una operación quirúrgica y tratando de conformar. Realmente yo no creo que Trump quiera hacer una intervención y conformar instituciones, fuerzas del orden y demás, porque precisamente él es muy de no gastar, no despilfarrar. Mira, lo que pasa es que aquí hay que ver que en primera, él tiene el asunto, es un asunto muy geoestratégico. Hay que ver que en Washington ahora están calculando apoderarse del liderazgo y de retomar el liderazgo del hemisferio americano, de este lado del planeta, ¿no? Porque recordarás que hasta hace poco tiempo el subcontinente latinoamericano se había ido hacia la izquierda, ¿no? Estaba Lula, estuvieron los Kirchner, estaba Castro, estaba Rafael Correa,
estaba por todos lados la izquierda en el continente. Y hoy vemos que salvo el caso de México, curiosamente, todos los países están dando un giro a la derecha. En Argentina lo de Milei ha sido muy, muy exitoso, ¿sí? Pero mira, también acaba en Bolivia de sacar a patadas al movimiento de Evo Morales, ¿sí? En Chile, en Colombia, el gobierno de Petro no creo que vaya a lograr reelegirse, porque en Colombia ha visto muy mal en la opinión pública colombiana esto de que apoya a Maduro. Ya de por sí Petro tuvo muchos problemas en su gobierno por varias políticas y escándalos muy clásicos de la izquierda, ¿no? Muy parecidos a los que tiene López Obrador, de esposa, de hijos familiares y de todo tipo de escándalos, Petro, que han afectado mucho la reputación de su gobierno, que ya de por sí era muy complicado. Y luego ahora ha sido el principal defensor del indefendible Maduro, que a todas luces multiprobado está, que es jefe de un cártel criminal, ¿sí? Es decir, parece inverosímil que salga a Petro a defenderlo y a inventar a un nuevo grupo criminal, que es el que lidera desde Dubái, con algo que parece como conspiranoico que citaba a Gustavo Petro. Y entonces, en ese sentido, pues muy, muy seguramente va a perder. En Chile también a Gabriel Boric le ha ido muy mal y seguramente regresará a la derecha a través de José Antonio Cast Risk. Y eh, Trump podría acabar con la dictadura de Maduro y de paso llevarse a la de Cuba, porque ya lo único que sostiene al régimen de La Habana, pues ese es evidentemente el pobre, precario apoyo de Venezuela y el intercambio comercial y lo poco que pueden hacer dos países totalmente quebrados y saqueados y colapsados financieramente. Y entonces, yo creo que para Trump es muy importante en estos momentos derribar, porque además la lucha contra el tema de la droga y del crimen, yo creo que le exalta mucho a Trump, ¿eh? Es parte fundamental de su discurso, ¿sí? Incluso él podría, de alguna manera, eh, ensalzar como el que está logrando el retorno del neomonroísmo a su base, exaltar a su base. Tomamos otra vez la influencia, el America First, el America Great Again, la influencia en la región latinoamericana, estamos volviendo a restablecer en orden en países que se habían hecho aliados como Venezuela, muy cercano a China y a Irán, ¿no? Eh, que se habían hecho aliados de gobiernos antiestadounidenses y nosotros estamos restableciendo el orden, ¿no? Ok. Y ahora, en este caso, ¿qué le queda a Maduro? O sea, por ejemplo, pues mientras esto hizo esta movilización Trump, Maduro por su parte desplegó a 15,000 efectivos en la frontera con Colombia, intensificó el reclutamiento de milicias que pues en realidad creo que no le fue tan bien. ¿Qué le queda a Maduro? Pues mira, a Maduro le queda poco. Hay que ver que el régimen de Maduro también está muy de capa caída, vamos a decir, en una caída libre, colapsando totalmente. Desde la llegada de Donald Trump, las cosas se pusieron muy graves para Maduro, comenzando porque restableció Donald Trump todos los bloqueos, empezó la guerra porque ha sido una guerra que un poquito puede ser hasta medio xenófoba de Donald Trump, es decir, ya ves que todo empezó por el Tren de Aragua, porque Trump, cuando fue opositor al gobierno de Biden, vio con muy malos ojos todo esto del TPS, a través del cual seguramente Maduro, con toda la planeación, premeditación y la planeación y las facilidades logísticas,
infiltró al Tren de Aragua en Estados Unidos para hacer estallar sus ciudades y para ejercer influencia en barrios y en negocios criminales. Seguramente, digo, no creas que se apareció que una bola de locos llegaron a Estados Unidos. Y Biden y el gobierno demócrata permitieron eso increíblemente a través del TPC. No, parece inverosímil que hayan permitido que el Tren de Aragua se lograra asentar en ciudades como Aurora, Colorado y en diferentes regiones de Estados Unidos, en donde comenzaron a llevar a cabo operaciones criminales de gran escala. Y yo creo que todo eso Donald Trump lo detestó, le escandalizó en todo momento que cuando él gana la presidencia, de inmediato elimina el TPS se pone a exigir que detengan las olas migratorias y designa al Tren de Aragua como grupo terrorista y los manda al CECOT de Bukele, que por cierto, no sé si has escuchado que ahora Bukele está diciendo que ya arregló con Marco Rubio, que si capturan a Maduro lo va a encerrar en el CECOT con la Mara Salvatrucha. Fíjate lo que está diciendo Bukele, calentando mucho. O sea, Bukele, ya ves que él tiene una guerra verbal muy fuerte con Maduro, ¿no? No se llevan nada bien Bukele y Maduro. Se han enfrentado en muchísimas ocasiones porque Bukele lo ha tachado de dictador suelo y Maduro le ha respondido que es fascista y demás, ya sabes. Y bueno, después ahora con el tema que se involucró Bukele en recibir a todos los venezolanos del Tren de Aragua que terminaron en el CECOD y que después tuvo que Maduro negociar a cambio de varios presos políticos, ¿no? Su traslado de San Salvador a Caracas, ¿no? Entonces, bueno, Bukele metiéndole mucho fuego a la presión estadounidense. Como es natural, es incendiario Bukele, es parte de su personalidad, tal cual. Y en cuanto a la movilización, regresando un poquito, el motivo oficial es el combate al narcoterrorismo, ¿no? Bajo una nueva orden ejecutiva de Trump y pues que el dato es fuerte en realidad. La DEA estima que casi el 24% de la producción mundial de cocaína transita por el territorio venezolano. Pero me gustaría ir un poquito más hacia el fondo. Tú en una edición anterior nos mencionaste una teoría de trabajo que tienes, en la cual comentas que Israel podría estar detrás de todo esto. Algunos comentarios pedían que se ampliara esta Una teoría. hipótesis de trabajo, no. Hipótesis de trabajo. La hipótesis, mira, no, el tema con el gobierno de Nicolás Maduro es que se ha vuelto un problema de seguridad regional y una paria, que por un lado financian el régimen a través de actividades criminales y delincuenciales como el tráfico de droga, el tema del tráfico humano, los migrantes, la prostitución, las bandas criminales y demás, que financian de esa forma el régimen, pero además el propio Maduro se ha aliado a otros regímenes antioccidentales, anti-israelíes, anti-yanquis, ¿no? Otros regímenes, estados paria, que muchas veces se les considera paria porque actúan o se sostienen de actividades criminales en el orden internacional, como Irán. Bueno, pues tú sabes todo el tema de terrorismo que ha patrocinado Irán en contra de, pues todos los que, tanto de la monarquía saudí como de Israel, en políticas iraníes desde el triunfo de su revolución. Fue un estado antisionista, anti-israelí en su inspiración, la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Y entonces, en la búsqueda de estos ideales antisionistas revolucionarios, bueno, se encargaron de crear proxies por todos lados y de operar un sinnúmero de actividades en la clandestinidad, ¿no? Después de que a estos estados se les sanciona por parte de Estados Unidos o de los órganos de seguridad de las Naciones Unidas,
Irán trafica petróleo a China, hace todo activo de actividades ilegales, igual que Venezuela. Y entonces, estos países, pues, durante mucho tiempo han conformado un eje, ¿no? Apoyados comercialmente por China, en cuestiones militares por Rusia, ¿no? Y que son países un poquito de un eje antiestadounidense. Y, y ahí está bien documentado cómo desde las épocas de Hugo Chávez, la teocracia iraní, Teherán y Caracas hicieron una gran alianza a nivel comercial, y ahí nos pueden apoyar nuestros amigos venezolanos que nos vean de todas las marcas que vende cosas iraníes en Venezuela, carros, electrodomésticos, demás marcas. Hubo una alianza comercial, una alianza militar, una alianza represiva también. A final de cuentas, todos los cuerpos represivos de la dictadura venezolana fueron preparados por la teocracia, y también hubo tráfico de uranio, es decir, y hay varios documentos al respecto, ahí los presenta Fonseca, pueden googlearlo, el videodocumento de Solo Fonseca, y ahí pueden ver la fuente, y Fonseca ahí presenta todas las pruebas documentales en donde en Israel tienen la hipótesis de que el material radioactivo, el uranio, el plutonio para el programa nuclear iraní, el proveedor es Venezuela, que lo sacan de la cuenca del Orinoco. Entonces, y lo trafican. Entonces, no dudes que también gran parte mira, esto de Venezuela es toda una jugada geoestratégica. Gran parte de la logística, quienes son expertos en llevar a cabo este tipo de operaciones de ataques dirigidos, pues son siempre los israelíes. Ya ves que ellos enfocan terroristas como acá. Bueno, cómo despedazaron a los de Hezbollah con los Vipers en aquella operación de ficción que pueden ustedes, que no todavía no lo puedes creer, ¿no? Entonces, los israelíes son expertos en en ejecutar operaciones quirúrgicas, ¿no? Y no dudes que también, tanto en Tel Aviv como en Washington ya explicaba yo, ¿no? Yo creo que para Trump es tomar el liderazgo, el liderazgo y la influencia regional de Estados Unidos, retomarla y ampliarla durante su gestión, acabar con dos regímenes antiestadounidenses, dar el golpe en la mesa a Rusia y a China, que no paran sobre todo de desafiar a Estados Unidos. En Ucrania ya ves que llega a un acuerdo Putin con Trump, y a poco Putin ataca y rompe el acuerdo, ¿no? Y lo mismo China. Entonces es como decirles, nosotros vamos a tomar esto, vamos a dar un golpe en la mesa, y de paso también ayudar eh, a... eh, al MAGA, ¿no? De cara a las elecciones intermedias de Estados Unidos con el voto hispano, ¿no? Ya sabes que el voto de los caribeños, colombianos, venezolanos, cubanos, que son muy importantes en estados como Nueva York y la Florida, puede acabar en manos republicanas en caso de que Trump, Trump también quiere eh, 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 su figura, exaltar su figura en la geopolítica internacional, acabando con estos regímenes, porque al final él puede decir, bueno, la guerra en Ucrania, esa mi guerra, es la guerra de Biden, ¿sí? Yo la he contenido, estoy negociando para detenerla, pero lo que nos ocupaba aquí, lo que afectaba a sus intereses, lo que les ponía la droga, los que estaban mandándonos violencia, ya los acabé, ¿sí? Hablarle a su base del MAGA. Pues tiene muchas aristas todo este tema de Venezuela, no es algo así de sencillo y así de Sí, no. simple, ¿no? Y a todo esto, ¿nadie va a meter las manos por Maduro? Está muy solo Maduro. Mira, en la guerra en Ucrania, acuérdate que en aquel momento él estuvo negociando
con Estados Unidos el restablecimiento, el resarcir las sanciones petroleras. Acuerda que la guerra en Ucrania causó que Estados Unidos empezara a comprar petróleo venezolano, que inexplicablemente, debido a la política verde que tanto prometió Biden en campaña, cerraron pozos petroleros y producción fracking en Estados Unidos, y que fue muy criticado Biden en aquel momento, y que terminaron comprándole, quitándole sanciones a Venezuela y comprándole petróleo a Venezuela, dándole contratos a Chevron y a otras petroleras americanas, y lo cual en Moscú lo tomaron como una traición, ¿no? A final de cuentas, en la guerra de Ucrania, Maduro le volteó bandera a Putin, entonces no tiene el apoyo ruso, no tiene así como además que Putin, bueno, ahora no puede apoyar a nadie. Justamente las posiciones y los gobiernos aliados rusos son los que más han sufrido por la guerra en Ucrania, ¿no? Ahí veas a Bashar al-Assad, que no pudo hacer nada para defenderse sin el apoyo ruso, ¿ya? Y lo mismo la teocracia, que sin el apoyo ruso realmente se vio muy mal contra Israel en la guerra de los 13 días última. Entonces, por el lado ruso es imposible, y por el lado chino tampoco es. Mira, a China tampoco le interesa mucho Venezuela, ¿eh? Realmente Venezuela le puede ofrecer a China petróleo barato, pero de más nada, no es mercado Venezuela, es una economía totalmente empobrecida, es un régimen paria, criminal, con que realmente yo creo que a China no le interesa mucho un mercado ni establecer grandes lazos diplomáticos, comerciales con Maduro. No es nada atractivo el régimen de Maduro, ¿no? Pues Maduro solo y probablemente algo desesperado. La pregunta, Está solo, mira, no le queda, ya ves que llamó a su reclutamiento y respondía a la pregunta que me hacías hace rato, pues ya no le queda mucho, ¿eh? Maduro le queda una, ceder a toda la presión yanqui, es decir, es comprometerse a acabar con el negocio de la droga, dar evidencias de ello, dejar, evitar que salgan los venezolanos de Venezuela, ¿no? A través de políticas mucho más restrictivas, migratorias para sus propios ciudadanos. Realmente a Maduro le queda muy poco, ¿eh? Le queda muy poco. Yo no creo, no tiene ningún apoyo popular, y yo creo que por todo lo que ya expliqué, realmente parece que Estados Unidos está pensando en abatir a Maduro y a su círculo, ¿eh? ¿me estás diciendo tal cual Trump derrotará al régimen de Maduro? Si no lo derrota, lo va a extorsionar de una manera, lo va a arrodillar, ¿no? Y yo no creo, mira, sería muy absurdo que al final Maduro terminara siendo la perra de Trump. O sea, es decir, que terminar haciendo su gato, no, no creo. Además, no creo que a Trump le interese tener un gato como Maduro. Es mejor poner un gobierno proamericano, ¿no? Un líder más pro-demócrata, pro-capitalista, aliado a Estados Unidos, sostenido por Estados Unidos, y que termine de una vez por todas con este asunto del crimen y el Tren de Aragua y el cártel de los soles que tanto odia y detesta Trump. El derrotar al régimen de Maduro es lo mejor que le podría pasar a Venezuela y a la región. Por supuesto, ¿Por qué? absolutamente, ¿no? Nadie con sentido común y que camine en dos pies, bueno, puede pensar que un régimen que ha promovido, que ha llenado Venezuela de criminales, que ha promovido el crimen, que se dedica al narcotráfico abiertamente, un régimen tiránico, opresor, paria, como es el de Nicolás Maduro, no, no le viene bien a nadie, sobre todo a los venezolanos pobres. La diáspora venezolana que ha habido en los últimos años a partir de la llegada de Maduro al poder
es un problema terrible, ¿no? No hay ninguna oportunidad, la gente tiene que emigrar de Venezuela, dejar sus casas por la violencia desatada, la pobreza, la falta de oportunidades, la represión totalmente invivible el país, los negocios totalmente también saqueados por el gobierno, tú sabes, el socialismo a través de impuestos, de regulaciones, es ser terrible, ¿no? Entonces la gente ha tenido que dejar Venezuela, imagínate de que tuvieras que irte y dejar tu casa ahorita, tu carro, todas tus cosas, llegar sin nada a otro país, ser, la verdad es que es una crisis humanitaria. O sea, yo creo que la caída de Maduro ha tardado mucho, igual que la de los de Cuba. O sea, lo único que tienen en estos momentos es que han causado crisis humanitarias en la región y que lo que más le conviene a la región y a todo la zona de influencia es restablecer esos mercados, echar a volar la inversión, que crezcan, que se restablezca el orden, ¿no? Y empezar a luchar en toda la región también contra el tema del narcotráfico que está encabezando el presidente Trump y que no se detenga la lucha, ¿eh? Tiene que el presidente Trump poner a más líderes en posición de pelear radicalmente contra el narco en la región, porque ya viste hasta dónde llegamos, hasta colapsar la salud pública en Estados Unidos, colapsar estructuras constitucionales de diferentes países, ¿no? Que fueron tomados como por el narco, como el propio Venezuela, como el propias regiones de México, como Colombia, que está totalmente tomada también sus instituciones por el narco. Es momento de comenzar a desenraizar este problema tan grave que ha sido el tráfico de drogas en la región. Queremos agradecer sus likes, comentarios, toda su buena onda y también la mala onda. Sigan a Pepe Combativo en Instagram y en TikTok como el Pepe Combativo y por supuesto en este canal. Última pregunta, mi querido Pepe. Así como vamos, ¿Trump convertirá a América Latina al MAGA? Pues mira, va a haber de que va a crecer mucho su movimiento, seguro, ¿no? Eh, eh, pues por ejemplo, en Chile hay posibilidades que gane gente cercana al MAGA, que Cast Rist, José Antonio Cast, es un hombre muy cercano a la CIPAC, que es un movimiento que promueve el trompismo, Milei, Bukele, ahora podrías tener el regreso del uribismo en Colombia, el posible regreso también de Bolsonaro en Brasil, que va a pelear muy fuerte la siguiente elección, el grupo de Bolsonaro, si no es que el mismo Bolsonaro, pueden caer Cuba y Venezuela, ¿no? Y poner gobiernos apalancados en la influencia americana, ¿no? Que los sostengan, que los apoyen logísticamente a nivel sobre todo de fuerza, ¿no? De conformar ejército y policía, que es lo más importante para gobiernos nuevos como el caso en el hipotético de que cayera el régimen de Maduro, el régimen de La Habana. Entonces, el avance del MAGA en la región a todo lo que da, y mira, no es para menos, ¿no? A final de cuentas, la gente lo que le interesa es que se luche contra el narco, que es lo que más está afectando a toda la región. Y bueno, si eso lo está encabezando Trump y va a poner y la gente va a votar por los aliados porque es lo que más le afecta en estos momentos a la mayoría de los ciudadanos de la región. Así las cosas en Latinoamérica. Make Latin America great again. Puede ser. Muy bien, mi querido Pepe, muchas gracias. Y pues recuerden que para triunfar en esta vida tienen que ser combativos. Yeah. Combativo.